Hola, ¿qué tal? En este tutorial les voy a mostrar una nueva máquina que es la Wentworth 3, que viene con Machine Simulator 4. Esta máquina se trata de el banco de pruebas 3. Hay que solicitar las piezas mediante una pulsación del botón New Part, transferir la pieza desde la estación de recogida a la cinta usando el volteador. Las piezas pueden venir en posición correcta o al revés. Se debe garantizar que las piezas estén en posición correcta. Entonces, para ello se lee el fondo de la pieza y depende de si es de color blanco o de color azul, la va a voltear o no. Después, aquí está la descripción completa, ¿vale? Si la pieza está al revés, pues se volteará. Después llega a otra fotocélula, la deposita, y después ya veremos cómo lo hace. Entonces esto lo que nos invita es a hacer una programación para la práctica 3, con lo cual podemos practicar. Entonces, lo primero que nos invita es a pulsar a Start. En segundo lugar, debemos de decirle en el botón azul, clicarle y decirle nueva pieza. Coge la pieza, la trae aquí, pasa por mirar el color, ve que está correcto. Entonces pasa al siguiente sitio, en donde coge la pieza, la pasa a una mesa giratoria, la coloca con un pistón bien, se asegura con el otro pistón también de que está bien colocada, la coge con otro tumbler y sale la pieza. Entonces, una vez que ha terminado el proceso, comienza otro de nuevo. Esta pieza vemos que está al revés, que tiene el fondo azul, lo detecta aquí. Aquí, al parar en esta fotocélula, le da la vuelta para que el fondo blanco esté arriba. Y en esta fotocélula se vuelve a repetir lo que es el proceso. Entonces hemos visto los dos procesos que se pueden dar, ¿vale? Y nos invita a que lo programemos. Esto lo programaré en otros videotutoriales, de forma que yo les invito a que lo programen ustedes antes, de forma que, vamos a ver, el 1, el zoom 2, la visión 2, de forma que aprendamos un poco. Entonces yo prometo hacer la programación, pero les invito a que la hagan ustedes antes. Venimos aquí y vemos el detalle de cómo toma la pieza y cómo termina. Bien, vamos a ver cómo está hecha esta máquina. Como ven, es muy sencillo manejarse entre de esta nueva forma que tiene Machine Simulator. Entonces editamos la máquina directamente. Como vemos, es el nuevo entorno vacío en donde está. Bien, si analizamos la máquina, vemos que en primer lugar tiene 3 cintas del modelo nuevo, que las tenemos en transportadores Small Conveyor Belt, es de este tipo, o bien las podemos llamar aquí cogiendo la última opción. Sería, si la llamamos por aquí,
y pidiéndoles el último tipo sería exactamente el mismo, ¿vale? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tiene la base neumática en donde tiene unas pinzas. Bueno, las cintas estas avanzan todas con la misma salida digital de PLC, ¿vale? Bien, tiene unas pinzas. Estas pinzas están en un eje rotativo, ¿vale? El eje rotativo, como vemos, tiene distintos controladores. En inicio se pone las digital input, la entrada digital a 2 a verdadero. Después en rota 180 grados, anima el tipo de rotación, el tipo de animaciones animate rotate. La digital output con el trigger digital output 3, es decir, cuando se active la digital output 3 va a rotar en el eje Z. Aquí vemos cuál es el movimiento de la rotación, como tantas otras veces. Rotará 180 grados con una velocidad de 90 en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues justo antes de empezar a rotar va a desactivar la entrada digital 2 y justo después de terminar de rotar va a activar la entrada digital 2. Eso es el rotate 180, y el rotate menos 180 pues es a la inversa, o sea, es el giro a la inversa, es lo mismo que antes, pero a la inversa. Bien, esto está montado sobre una base neumática que tiene los controladores de subir. Bueno, el inicial lo que tiene es que la entrada digital 1 la pone a verdadero. Después subir lo que hace es animar el movimiento de, o sea, es un tipo animation move. El trigger lo dispara la salida digital 1. ¿Y qué es lo que anima? Pues el eje Y, en el eje Y, con una velocidad de 1, lo coloca en la posición 0.85 y además le asigna un sonido. Después las preacciones, bueno, pues a la salida digital 0 la colocan en falso antes de empezar el movimiento, y a la 1 la coloca en verdadero una vez terminado el movimiento. Hacia abajo será al revés, pues a la 1 la coloca falso, a la 0 la coloca en verdadero. El movimiento es el mismo, lo que pasa que baja, en lugar de ir a la otra posición va a 0.38, antes iba a 0.85, pues ahora va a 0.38. El resto es exactamente igual. Bueno, se dispara con la salida digital 2. Bien, el pistón. Aquí vemos el pistón, que pues nada, simplemente está ahí. El WorkPad 1 es un tipo de WorkPad que es de tipo 0, y el WorkPad 2 es otro tipo que es el tipo 1, que es el mismo modelo, lo que pasa que girado 180 grados, pues para que aquí donde se produce el WorkPad se produzcan de cualquiera de los dos. Después tenemos la fotocélula 1, que es donde para bueno, si es necesario parar para darle la vuelta al WorkPad. Luego tenemos una barra de soporte que nos va a soportar el lector del color o el sensor de color. Tenemos el sensor de color
esta es una nueva pieza que trae consigo esta nueva versión de Machine Simulator 4, que se activa con la salida digital 6 y el resultado de la lectura en rojo nos viene a la entrada analógica 0, la lectura en verde a la 1 y la lectura en azul a la 2. Es decir, que nos da las tres lecturas, o sea, los colores por separado. Después tenemos un inductivo para detectar esta pieza. El inductivo ya vemos que es este, que es también el nuevo inductivo que es otro elemento nuevo de la versión 4, al que se le asigna cuando detecte a la entrada digital 4 con una distancia de 1. Luego tenemos un tumbler, que es otro elemento nuevo, que ya lo estudiamos, al que se le ordena que vaya a la posición home con la salida digital 8, a la posición izquierda con la 10 y a la derecha con la 9. Y se le ordena succionar la pieza con la salida digital 11 y él nos devuelve que está en home en la entrada digital 5, a la izquierda en la 7, a la derecha en la 6 y que ha detectado pieza en la 8. Bueno, nada más que destacar. Bueno, los ángulos en los que se mueve son entre 0 y 163 grados. El Worldpath Creator 1, el Worldpath Creator, que nos crea piezas del tipo 0 y 1, que son el Worldpath 1, que será de tipo 0, y el Worldpath 2, que será de tipo 1, ¿vale? Bien, nada más que decir sobre él. El destructor, bueno, el Worldpath Creator nos va a crear, ¿cuándo nos va a crear pieza? Pues con la salida digital 7. El destructor nos va a destruir siempre, es decir, cada vez que le llegue por la cinta un Worldpath lo va a destruir. Después el Turning Table, la mesa giratoria, está compuesta de, bueno, lo primero, tiene un controlador que con la salida, bueno, esto lo que hace es rotar, lo que hace es girar la mesa, que con las, porque es de tipo rotate, con la salida digital 12 es quien dispara la rotación. Tiene como condición la entrada digital 9. Después, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rotar en el eje Y 90 grados con una velocidad de 40 y en el sentido de las agujas del reloj. No se le ha asignado ningún sonido. Acciones, pues acción previa, la entrada digital 15 la pone en verdadero, y cuando ha terminado de rotar la 15 la pone en falso. Y después la base, pues es un modelo 3D en donde, bueno, el Turning Table es un modelo estático, ¿vale? Se le ha asignado la textura Metal Platter y el modelo es Machine Station 4. Y la table base, la textura es esta del metal y no se le ha asignado ningún modelo. El Tumbler 2 es este otro Tumbler para coger la pieza de la mesa giratoria y llevarla a la cinta,
pues bueno, tiene las salidas digitales, las entradas digitales y poco más que destacar, es parecido al 1. El Part Support es el soporte de las piezas que se crean. El Gantry bueno, pues tiene es una estructura vacía. Entonces, bueno, el Gantry estructura, que es hijo de él, es un modelo 3D, que es la estructura, la cual tiene pues la F2, la F3, o sea, las distintas piezas que forman esta estructura. Como sabemos, bueno, Rafael suele hacer las cosas con mucho detalle. Tenemos el eje X, al que es un elemento estático al que se le han asignado los controladores de avance y retroceso. En avance, pues con la 13, con la salida digital 13, lo que hace es, cuando le llega, animar el movimiento en dirección Z con una velocidad de 2 y lo lleva a la posición 0.7. No hace ninguna preacción, ninguna posacción. Y en el retroceso hace lo mismo, pero con el trigger con la salida digital 14 y va a la posición menos 0.99 de Z. Entonces, pues con eso se mueve en el X. ¿Y qué es lo que mueve? Pues a todos sus hijos, ¿vale? Al pistón y al cilindro. Bien, el pistón, como vemos, tiene también a su vez controladores que puede bajar y subir, ¿vale? El bajar, pues bueno, con la salida digital 15 realiza un animation move en el eje Y con una velocidad de 2 y baja hasta la posición absoluta menos 0.54. No tiene ninguna posacción ni preacción. Y subir, pues va a la velocidad 0. Vale, y con el trigger es la salida digital 16. A este se le coloca una succión y esta succión, pues bueno, simplemente es un modelo 3D al que se le coloca lo que es el succionador. El que sí que actúa es el hook, que con la salida digital 17 nos va a succionar la pieza que sea. Y después está el cilindro 1, que es simplemente un modelo 3D, pues para soporte del cilindro. Luego el stamper, lo que es, pues eso, lo que es el stamper, un FX, ¿vale? Un especial FX que está dentro de efectos especiales, pues el stamper, ¿vale? Entonces, bueno, este se activa con la salida digital 22 y es transparente, ¿vale? Bien. Luego, el Stamp Hit 2 es un modelo 3D al cual se le han asignado unos controladores que lo que hace es animar movimiento cuando le llega la salida digital 22, que lo que hace es moverse en el eje de las X con una velocidad de 3 a la posición 3. Vale, no hay ninguna preacción ni ninguna posacción, y la siguiente se mueve
según la salida digital 22 a la posición 3.07, con lo cual es justo, vamos, es este elemento, el stamper. Es un movimiento muy pequeño que es justamente para centrar el objeto. Entonces, luego, la base del stamper, ¿vale? Es esta. El cilindro es este, modelo 3D. Luego tenemos el otro stamper, ¿vale? Con la base, el cilindro y la cabeza. La cabeza, pues lo mismo que el stamper anterior, se va a mover un poco en desde 1.28 hasta 1.2 en función de las salidas digitales 23 o 23, ¿vale? Una cuando está inactiva y otra cuando está activa. Bien, y en la WL pues es simplemente lo que es un modelo 3D que nos da el detalle. Bien, la fotocélula 2 activa la entrada digital 9 y es una fotocélula donde separa el elemento para la pieza para llevársela a la mesa giratoria. Y después tenemos el push button, la caja. Esta es otro elemento nuevo perteneciente a esta versión de Machine Simulator, la versión 4, que es uno de los 3 elementos que creo para soporte de los botones. Entonces aquí tenemos varios botones. El botón azul que activa la entrada digital 10, el botón de Start, que es el verde, que activa la entrada digital 11 y que se ilumina en la 24. Este no tiene iluminación, y el de Stop se ilumina con la salida digital 25 y activa la entrada digital 12. Y después está la seta de emergencia que activa la entrada digital 13, es conmutada, y el contacto normalmente cerrado. Y después el switch inductivo, que este es un elemento de los nuevos también, ¿vale? Es por ser de tipo largo, ¿vale? Es uno de los inductivos con el último tipo. Entonces, bueno, con esto se ha creado la máquina, y ahora si vemos el código, bueno, de código gráfico no tiene nada, ¿vale? Y de código script pues tiene bueno, aquí la entrada le da nombre a la entrada digital 15, y en demo es donde está hecho el programa, que os animo a que ustedes lo hagan de otra forma para el programa de demostración. En características de la máquina, bueno, pues es lo que hemos leído, ¿vale? Que para colocar las características de la máquina, para que lo puedan leer, es aquí donde se escribe, que es otra opción nueva de Machine Simulator 4. Si ahora le doy a Run Demo, pues bueno, lo puedo ver cómo se ejecuta. Le doy a Start, pongo una pieza y bueno, vemos cómo funciona. A sale daré la vuelta, ahí se parará en la fotocélula, la lleva a la mesa giratoria, el detalle del pistón gira hasta aquí, el detalle del otro pistón, y se pasa a la cinta. Bien, pues esto ha sido el tutorial por hoy. Espero que les haya gustado.
y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.